española. Y por último tenemos a Diego Moreno Zambrano, ¿sí? Son dos apellidos, que es el editor de Nórdica Libros, la editorial que mejor y más está traduciendo y divulgando la literatura sueca en España. Sin más preámbulos, dejo a Francisco Uriz hablar de sus moderados y que empiece la charla. Gracias. Aprovecho para recordar a quien necesite la traducción, ya que tenemos traducción, que en el canal 1 está el español y en el 2 el sueco. Creo, si no es así, lo he dicho al revés, pero creo que he acertado. Buenas tardes y bienvenidos. El título de esta reunión era ¿qué literatura sueca se lee en España? Esto a veces puede pensarse en que la literatura sueca se lee en España. Entonces vamos a ver cuál es el camino para que esta literatura sueca llegue a España. Este va a ser más o menos el sentido de la reunión. Se lee la literatura sueca en España, ese va a ser un poco el tema. A mí me pidieron que hiciese una especie de recorrido por mi historia. Llevo traduciendo 50 años de literatura sueca al español fundamentalmente, pero antes literatura española al sueco. Aquí estamos tres personas, una que es el escritor Kjell Esmark, poeta, novelista, ensayista, catedrático de literatura, miembro de la Academia Sueca, etcétera, etcétera, que es la persona que representaría la literatura sueca. Yo sería el transmisor y Diego sería el receptor que lleva la literatura a ustedes, que serían, digamos, el público español. Estamos pues las cuatro patas para el banco. En el principio voy a citar a Strindberg, como es casi una obligación en Suecia. En un instituto como el Cervantes, que se dedica a enseñar español en Suecia, hay una referencia en un artículo de Strindberg a una persona a la que llamó la reina Cristina en 1649 para enseñar español aquí en Estocolmo. Era una persona que vivía en Uppsala y se llamaba, desgraciadamente, Jacobus de Puteo. Si no, se podía poner incluso el nombre al Instituto Cervantes del centro de Puteo, pero vamos, no es normal, ¿no? Esta es la primera historia que Strindberg cita en uno de sus artículos de 1890. La segunda referencia a Strindberg se refiere a unas frases que él cita, que él emplea en Götiska Rummen, es decir, las habitaciones góticas, en el que dice textualmente, bueno, él lo dice en sueco, pero vamos a hacer traducción. Dice: pensaba en mi país, que no puede participar, que no puede dar consejos, con el que no se cuenta, y me sentía una persona como expulsada de la escuela, un paria sin derechos humanos en la historia del mundo. Y luego, he sido educado como vosotros y me han enseñado que uno tiene que estar orgulloso de ser sueco. ¿De qué va uno a sentirse orgulloso? ¿De hablar un idioma sordo-mudo que nadie entiende cuando llegas a Europa? Este idioma sordo-mudo que experimenta Strindberg cuando llega a Francia, él trata de darle voz traduciéndose él mismo al francés. Strindberg traduce por lo menos 3 o 4 de sus obras al francés él mismo, y es una experiencia extraordinaria ver con qué inteligencia se traduce él al francés, independientemente de cómo utiliza los subjuntivos, que es un desastre, pero qué inteligencia tiene para eliminar lo que puede impedir a un francés entender bien la obra sueca. Es decir,
Esto es quizá el primer estímulo que tienen los escritores para decidirse a dar el paso a un idioma, digamos, mundial. Estas son las dos referencias a Strindberg. Yo ahora voy a contarles un poco, en 10 minutos más o menos, los 50 años de mi historia de traductor. Yo empecé a traducir en 1959 y el primer libro se publicó en el 62. Lo empecé a traducir con Arthur Lundquist, una antología de literatura, de poesía latinoamericana. Arthur fue una persona para mí fundamental. Yo traduje con él varios libros, 3 o 4, con Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén, etcétera, etcétera. Españoles, Blas de Otero, Celaya, Jaime Gil de Viedma, etcétera. Después de esto, yo no había tenido jamás ningún interés en traducir, no había tenido vocación de traductor. Es decir, yo creo que no se puede tener vocación de traductor, se puede tener vocación de escritor, de bombero, de piloto de avión, pero de traductor. ¿Cómo puede pensar un niño que tiene vocación de traductor? Yo no la tuve en absoluto. Yo tuve una experiencia bastante dramática, porque a los 15 años me dieron para traducir un folleto en francés de una máquina talladora de engranajes que había comprado mi tío en Suiza. Entonces, para un niño de 15 años que había hecho unos estudios de francés elementales en un colegio de sacerdotes, escolapios, encontrarse con aquel texto, yo traduje como pude, y el día que pusieron la máquina en marcha, pues fui a la Virgen del Pilar para poder rezarle, porque podía ocurrir un desastre, y sin embargo funcionó perfectamente. Esa fue mi única experiencia de traductor hasta que encontré a Arthur Lundquist.